7:01 de la mañana, ya está con nosotros acá en el estudio Francisco Garcés, alcalde del municipio Guaycaipuro del estado Miranda, a quien agradecemos su presencia la mañana de hoy con nosotros en Primera Página. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias y bueno, agradecido de esta invitación. Son muchos los temas, alcalde, sobre los cuales queremos pulsar su opinión, sobre todo en materia política electoral, y entramos de lleno. Vamos a chequear la Primera Página, el diario La Voz, por cierto, del estado Miranda también, que ya lo vamos a tener en pantalla. El diario La Voz destacaba hoy en su primera página, además acompaña con fotografía, lo que fue un acto que realizaron ayer en el Parque Miranda los candidatos de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática. Más arriba está la fotografía que publica el diario La Voz y la titulan Unidad inició su campaña, aspiran, y me gustaría sobre esto su opinión, que Miranda debe ser el estado del país donde se gane por más votos para la oposición. En este sentido, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, dijo que aspiran a obtener 11 de los 12 diputados que aporta el estado Miranda a la Asamblea Nacional. Bueno, mira, eso es algo arrogante de alguien que no ha hecho un trabajo como gobernador, ¿no? Aspirar él como gobernador que empujar unos candidatos sobre una gestión de él, la cual sinceramente no existe, y no es que lo diga yo, que soy miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre el que está en la posición, sino que se lo pueden preguntar a todos los habitantes de Miranda, a nosotros acá, digamos, los que estamos en Guaycaipuro. Realmente la gestión que tiene es nula, pues, no solo en la acción, digamos, de las cosas que le competen, sino además en cuanto a su presencia, en cuanto a la atención, digamos, de todos los aspectos que constitucionalmente le corresponden, ¿no? Nosotros hemos tenido que asumir desde la alcaldía. Fíjate, él le acaban de entregar, por ejemplo, excedente del CENIA por más de 5.000 millones de bolívares. Nosotros no vemos, es más, nosotros, alcaldes, pues le decimos, bueno, aquí estamos. Gobernador, ¿en qué se van a invertir esos recursos? Nosotros tenemos aquí una cantidad de solicitudes de las comunidades. ¿Dónde se van a invertir? Nosotros, por ejemplo, que recibimos mucho menos, si él recibió 5.000 millones, nosotros no recibimos ni 100, más o menos 70 y algo, ¿no? Pero esos 70 están invertidos en vialidad, en servicios públicos, en mejoras de la ciudad. Es por eso que esas palabras que dice él, bueno, vamos a sacar 11, ¿11 de qué? De tu gestión, de lo que se ha hecho. Yo creo que es un poco arrogante y sobre todo es desconocer la voluntad que tiene ¿Y el a pueblo de cuántos Estado aspira, Miranda. de los 12 diputados, a cuántos aspira el PSUV y el Gran Polo Patriótico en el estado Miranda? Bueno, nosotros aspiraríamos, por ejemplo, más de 9, por ejemplo, dentro de lo que son, digamos, nuestras filas, pues, dentro del Y Estado esto es Miranda. posible, alcalde, porque, por ejemplo, cuando uno ha visto los recientes estudios de opinión, todos hablan en su gran mayoría de una importante ventaja en cuanto a puntos porcentuales para lo que son las candidaturas o la opción de la oposición concentrada en la mesa de la Unidad Democrática. Hablan incluso de un creciente descontento hacia el gobierno nacional. Por cierto que en este sentido, recientemente también el fin de semana el presidente Nicolás Maduro pedía a los chavistas descontentos que no lo abandonen, que no abandonen al proyecto político de alguna forma u otra, reconociendo el descontento que hay hacia la gestión de gobierno. Mira, son varias cosas. La primera, son más de 80 elecciones. En cada circuito hay una elección, en cada circuito hay una decisión, en cada circuito hay uno o varios candidatos. Y en ese sentido que se desarrolla, digamos, esta elección. Entonces no podemos pretender que una situación nacional sea pretendida generalizarla, digamos, en todos los circuitos. En cada circuito hay liderazgo, hay conocimientos y hay acompañamientos, por ejemplo, de tanto las gestiones locales como la gestión, en este caso, nacional. Y por otro lado, fíjate, es posible, y si es cierto que ante esta situación de guerra económica inclemente que se le ha decretado al pueblo, haya gente que esté descontenta, haya gente que, por supuesto, no esté de acuerdo con la situación de que, bueno, no consigue algunos productos, que la situación de desabastecimiento, que la especulación sin duda genere malestar. Pero ahí es donde está la conciencia. La gente sabe que es con el gobierno bolivariano, con el presidente Chávez y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro, que han constituido una base social mucho más fuerte. Yo estaba repasando algunas leyes y yo digo, cuye, qué peligro sería nosotros, en el caso negado, tener una asamblea dirigida por los banqueros y los empresarios. Esos banqueros y empresarios inmediatamente, fíjate, el petróleo que ellos entregaron cuando cobraban 1% de regalía, bueno, variarían esa ley de hidrocarburos para reducirle, digamos, los ingresos fiscales a la patria y poder, en este caso, darle ingreso a las transnacionales con una ganancia mucho mayor. Ya lo hicieron anteriormente y además está de la mano de las declaraciones que tuvo un emisario del Fondo Monetario Internacional con un empresario solicitar créditos al Fondo Monetario para,
digamos, hipotecar el país. ¿Con qué lo pagarían? Bueno, con la renta petrolera, con el petróleo nuestro, con lo que ya una vez le negaron al pueblo. Pero, por ejemplo, la por oposición otra parte, dice, por ejemplo, alcalde, que ya la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro y en pasado el presidente Hugo Chávez ya ha endeudado al país, por ejemplo, con China. Dicen que no van al Fondo Monetario Internacional, pero se ha endeudado el país con China. es una forma, digamos, de gestionar el presupuesto nacional, pero nosotros podemos ver las condiciones de trabajo. ¿Cómo es posible? Veamos, donde el Fondo Monetario Internacional va, bajan los salarios, se eliminan los subsidios, la inversión social disminuye prácticamente a cero. Esa es la fórmula de ellos. Ellos inmediatamente, ya lo hicieron antes. Esa fórmula sería revertir todos esos ingresos petroleros que nosotros tenemos, que lo invertimos socialmente, lo revertirían para pagar compromisos con su jefe, que son el Fondo Monetario Internacional. ¿Tú te imaginas una asamblea en la cual los banqueros y los empresarios dominen, como pretende la oposición, donde qué tendríamos ahorita con el deudor hipotecario? Bueno, simplemente revertirían esa ley para hacer de que nuestro pueblo pague sus viviendas con intereses de mercado. Las tarjetas de crédito las estuviesen poniendo, se pondrían a pagar, digamos, con intereses elevadísimos. Entonces, eso es lo importante de tener una asamblea que responda al pueblo. Por supuesto que en una situación complicada la gente tendrá descontento, pero la gente además sabe que es con el gobierno bolivariano, con el gobierno nacional, con el cual puede seguir avanzando, con el cual se puede seguir los muchachos estudiando en universidades, se pueden seguir teniendo pensiones. Esa es la fórmula, es la Ahora, fórmula alcalde, que hay que ver, la fórmula bolivariana contra la fórmula neoliberal del Fondo Monetario ahora, alcalde, Internacional. por ejemplo, el gobierno, autoridades voceros del gobierno nacional, también de la Asamblea Nacional, han dicho que ante la llamada guerra económica que aduce el gobierno venezolano, es necesaria una mayoría en la Asamblea Nacional para poder derrotar la guerra económica y de ello depende en gran parte pues, la campaña que están iniciando para la elección de este 6 de diciembre. Sin embargo, me gustaría preguntarle, si es necesaria mayoría en la Asamblea Nacional para derrotar la guerra económica, ¿por qué no se ha derrotado? Porque actualmente el PSV tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Bueno, son parte de los momentos políticos, fíjate. Nosotros, por ejemplo, en la actualidad, la oposición que tenemos, se cerró la frontera para proteger, digamos, los bienes de la patria. No ha habido uno de la oposición que haya estado a favor de esa medida. Es más, ni siquiera han propuesto, porque el problema en este caso de la oposición no es estar a favor o proponer algo, es estar en contra de algo, es estar en contra de lo que promueve el gobierno bolivariano, es estar en contra del pueblo, es estar en contra de la inversión social, es estar en contra del desarrollo de la patria, es estar en contra de todo lo que ha venido construyendo el gobierno con el pueblo. Por eso en este caso es necesario tener una victoria importante para seguir impulsando y derrotando lo que es la guerra económica y sobre todo el saboteo que a lo interno se da. Por ejemplo, en el caso de Miranda. En el caso de Miranda, plenamente todas las cosas que nosotros hacemos, bueno, nosotros vemos de lado un gobierno, digamos, regional, que lo que hace es sabotear, que lo que hace es simplemente no invertir, que no atiende a la gente y nosotros tenemos que ir atendiendo a la gente porque pregúntale a la gente de Miranda, ¿cuántas personas van a la gobernación a pedirle que le solucionen sus problemas? Ninguno, porque no creen en ello. Por eso mismo, ¿cómo un pueblo puede creer en una Asamblea Nacional que hipotéticamente pueda tener mayoría de la oposición? No van a contar con ellos. Nosotros vamos a hacer una pausa, alcalde, son las 7:10 de la mañana, pero al regreso vamos a hablar de gestión, el municipio Guaycaipuro y varias inquietudes que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, también del tema económico, lo que está pasando en nuestro país con la situación de desabastecimiento y de escasez de algunos productos. En pocos segundos venimos con mucho más de Primera Página. Francisco Garcés, alcalde de Guaycaipuro en el estado Miranda, sigue con nosotros.